Hola, hola, queridos amigos. Otra vez nos encontramos para nuestro espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Seguimos con esta serie de temas hablando acerca del cristianismo, ahora en el marco del documento fundamental del cristianismo, que es la Biblia, la palabra de Dios, y una serie de mitos que tienen que ver con la interpretación del texto bíblico. Hoy quiero hablar de otro mito, sería el mito número 6. Y el mito número 6 dice que el Antiguo Testamento está tan vigente como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está tan vigente como el Nuevo Testamento. Y déjame decirte que esto es otro mito. Esto es otro de los grandes mitos que existen en relación con la palabra de Dios. Quiero leer un texto que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12, dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer indudablemente es un símbolo del pueblo de Dios. La mujer a lo largo de la escritura representa al pueblo de Dios. La palabra kahal en el Antiguo Testamento, que se traduce en griego como eclesía, congregación, aquellos que han sido reunidos, convocados por Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la mujer es un símbolo de ese pueblo. Así que ahora aparece el pueblo de Dios, por así decirlo, aparece esta mujer, está coronada de 12 estrellas. El 12 no es cualquier número. 12 fueron los patriarcas con los cuales se originó el pueblo de Israel. 12 fueron los apóstoles con los cuales se originó el nuevo Israel, que es la iglesia cristiana. Pero la mujer aquí aparece vestida de sol. Cuando vamos al libro del profeta Malaquías, al capítulo 4 de Malaquías, nosotros descubrimos que el sol es un símbolo de Jesucristo, el sol de justicia, que en sus alas trae salvación. Así nos dice el profeta Malaquías. Si la iglesia está revestida del sol de justicia, y ese sol que trae la justicia perfecta, la justicia perdurable de la que habla el libro de Daniel, capítulo 9, esa justicia que nos acredita delante de Dios, cambia nuestra posición delante de Dios, que es la justicia inmaculada de Cristo, sus méritos perfectos, ganados para nosotros a través de su vida y su muerte en la cruz. ¿Qué representa la luna? Pues la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. En la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, cuando se habla de todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, San Pablo utiliza un término muy interesante en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, del versículo 1 al versículo 5, es muy interesante leerlo, pero el verso 5 dice: todo lo cual es figura y sombra de lo que había de venir. Figura y sombra de lo que había de venir. Así que todo el Antiguo Testamento y todo el sistema del Antiguo Testamento, que giraba en torno a todo el ceremonial del santuario y la vida de un pueblo que giraba en torno a eso, todo eso era una figura, una sombra. No tenía luz propia. Reflejaba la luz, pero no tenía luz propia. Esto quiere decir que reflejaba la luz del sol, la luz de Cristo. El Antiguo Testamento, como decía San Agustín, en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. Así que el sol es un símbolo de Cristo, del Evangelio, que viene ahora a permearlo todo, a llenarlo todo. Y la luna es un símbolo del Antiguo Testamento, de ese periodo de figuras, de sombras, que ahora son iluminados de manera más plena por el Evangelio de Jesucristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios, son palabra inspirada por Dios. Pero aquí hay que entender algo. Jesucristo viene, y lo dice claramente Pablo en la carta a los Hebreos también,
que Dios habló muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, 1 y 2, pero finalmente habló por medio del Hijo. El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios eterno, uno con el Padre. Imagen y sustancia plena de Dios. Viene a la tierra no solo para llevar una vida impecable y entregar esa vida a favor de nosotros, sino ante todo para revelar el verdadero carácter del Padre. Ese carácter que Dios había tratado a través de los siglos de manifestar, pero que le había sido difícil por la dureza y corazón del ser humano. Y ahora Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, viene a la tierra y revela su verdadero carácter. Por eso es que Jesús es la imagen del Padre, es el revelador del carácter del Padre. Y es por eso que Jesús viene como el máximo intérprete de la voluntad del Padre. Y voy a poner algunos ejemplos para que veáis que el Antiguo Testamento hay que entenderlo, pero a la luz del Evangelio de Cristo. Cuando vienen a Jesús y le hacen alguna serie de preguntas, por ejemplo, ¿no? Cuando le dicen si uno podía repudiar a la mujer por cualquier causa, y los que le hacen la pregunta dicen, Moisés nos mandó repudiar. Están citando Deuteronomio capítulo 24, que es un texto del Antiguo Testamento, que permite el repudio, que permite el divorcio. Pero Jesús contesta llevando a sus lectores y a su auditorio, en este caso, al libro de Génesis, y les dice que en el principio no fue así. O sea, él dice lo que dice la Escritura en el libro de Génesis, eso es válido, pero lo que dice Moisés, eso no lo vamos a aplicar. Cuando le llevan a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, le dicen, en la ley Moisés manda apedrear a tales mujeres, y es cierto. El Antiguo Testamento decía que una adúltera tendría que ser apedreada, también el adúltero, ¿no? Jesús simplemente no toma en cuenta esa ley y por encima de la ley perdona a la mujer. Por lo tanto, Jesús en sus palabras, en sus hechos, en sus actos, está mostrando su autoridad sobre la Escritura, sobre lo que ha sido revelado. Pero la mayor evidencia de la autoridad de Jesús para interpretar el Antiguo Testamento y ser la palabra interpretativa del Antiguo Testamento la tenemos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos permite entender que Cristo es el nuevo Moisés, el nuevo legislador de ese nuevo Israel que es la Iglesia. Porque Jesús constantemente encontramos que dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y esto sería interesante repasarlo porque hay una serie de cosas que nosotros encontramos en el Sermón del Monte. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, ¿sí? Luego que el Señor dice, no he venido a abrogar la ley de los profetas, he venido a cumplir. Pero sin embargo, encontramos que dice versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, y reinterpreta aún el mandamiento. Un poco más adelante, el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, y reinterpreta el mandamiento. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Ahí está, Deuteronomio 24. Pero yo os digo, y reinterpreta eso, y está diciendo, esto lo vamos a entender en este sentido. Aquí no es cuestión de repudiar, no es cuestión de divorciarse por lo que fuere. El matrimonio es sagrado. El versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Este es un texto claro del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, el versículo 12, dice literalmente esto. Pero yo os digo, ¿os dais cuenta cómo Jesús constantemente está poniéndose como intérprete de la revelación del Antiguo Testamento? Esto fue dicho, pero yo digo. Esto fue dicho, pero yo digo. ¿Dios habló por medio de los profetas? Sí, pero ahora habla por el Hijo. Y el Hijo me dice, oíste que fue dicho esto, pero yo digo. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Más adelante, fijaros lo que dice el versículo 38.
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, es importante comprender esa autoridad de Jesús al interpretar el Antiguo Testamento. Versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Levítico 19, 18. Pero yo os digo. Así que constantemente Jesús se está presentando como el auténtico intérprete de la revelación. Cristo es el que me dice a mí cómo entender el Antiguo Testamento. Así que, ¿el Antiguo Testamento está vigente como palabra de Dios? Sí, pero interpretado a la luz de Jesucristo, entendido a la luz del Evangelio de Cristo, porque Cristo, nuevo legislador, fundador del nuevo Israel, me dice que lo que se dijo lo debo entender como Él lo dice. Así que Cristo se transforma en la norma interpretativa aún del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, sí. Y el Nuevo Testamento es palabra de Dios, sí. Pero todo debe ser bautizado en Jesucristo. Si no lo hacemos de esa manera, corremos el riesgo de llegar a conclusiones que pueden ser terribles, que no reflejan para nada el carácter de Dios y que de ninguna manera son la expresión de la voluntad de Dios revelada en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.